Mari Mari, Pupeñi, Pulamien, Kapuenui, Chumlemun. En este video vamos a retomar con la historia mapuche que la habíamos dejado ahí pendiente. Pero vamos a hablar sobre los primeros conflictos, o el primer conflicto que hay con este nuevo invasor, con el We-Inca, el Wink. Pues, como ya habíamos hablado anteriormente, el pueblo mapuche ya había tenido antes un conflicto con los incas. Así que ahora se nos viene encima el nuevo Inca. Pero estos vienen con cabezas metálicas que brillan, con trompas que disparan fuego, con brillantes filos que cortan cabezas. Vienen con un dios muerto en una cruz. Vienen desde la península ibérica buscando lo mismo que buscan quienes ahora tienen el control de nuestras tierras. Riquezas. Sea oro o hoy en día papeles verdes con caritas de personajes de la historia, como sea. Yo que tú, si no he visto el video anterior que subí sobre la historia mapuche, iría directo a verlo. Es como para que entiendan el contexto en el que vamos a hablar ahora. Amulepe. Hasta ahora, el imperio del Tahuantinsuyo extiende su dominio hasta el río Maule. Han realizado alguna que otra campaña más al sur, sin embargo la lucha con los mapuches ha sido desgastante. Estas experiencias, para los mapuches y para los incas, han tenido por consecuencia un montón de aprendizajes. Para los picunches, la construcción de los pucará, que se usó más tarde contra los españoles, el uso de tropas por secciones, etc. Es posible que habitantes del norte del Valle de Aconcagua y los picunches, entre la Aconcagua y el Maule, lograron llevarse bien con los mitimaes incas, lo que deja claramente un tipo de enemistad entre picunches, los denominados promaucaes, también los pehuenches, etc. Al morir el inca Huayna Cápac, hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, se produjo la guerra civil entre dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa. 5 años dándose de palos para acceder al poder centralizado del imperio. Con todo esto, las tropas del Tahuantinsuyo, que estaban en territorios como el que hoy llamamos Santiago de Chile, debieron devolverse al Cusco, y estas tierras quedaron en manos de los puracas, o sea, de los representantes del imperio inca. Tenían una organización piramidal, algo así como los Herbalife, pero sin Estado. Aquí es donde aparecen los españoles con su monarquía. Debemos recordar que por esta época las potencias europeas empezaron a repartir el mundo como si fuera una sandía, qué sé yo. Algo así como cuando se repartieron Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, o como cuando la URSS y Estados Unidos se repartieron el mundo en plena Guerra Fría. Estos europeos vieron en su llegada a Abya Yala su oportunidad para la expansión de sus imperios y de su religión de amor y compasión. En esa competencia entre imperios, obvio que necesitaban un árbitro supremo, y mejor aún, si ese árbitro era el embajador del mismísimo Dios cristiano, pero en la tierra. Tapizado en oro como si fuese un cantante de trap, era el sujeto al que más se respetaba, estaba por sobre cualquier corona. El Papa Alejandro VI, carepalo, decide donar estas tierras, las Indias, como le llamaban. Establece una bula, que es una suerte de contrato. Os damos y concedemos dichas Indias con pacto y calidad, que vos y vuestros sucesores hagáis enviar a dichas partes hombres sabios y temerosos, que instruyan a sus naturales. O sea, a nuestros tatarabuelos y abuelas. En la fe católica. También van a conceder a los reyes el diezmo que van a acaparar en estas tierras. No, pero es que hay que convertir a estos infieles. En este contexto aparecen personajes como Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Pizarro narró al rey la hazaña de la conquista del Perú en la onda de... Yo le hice solito, don rey. Yo nomás, pues, sin ayuda. Almagro se enojó con esto, porque él le había ayudado, y mucho, y no obtuvo nada del crédito. De hecho, Almagro habló con el rey y le dijo: la campaña del Perú me costó un ojo de la cara, tío. Sí, porque ahí fue que él quedó tuerto. Y bueno, esa frase se replica hasta el día de hoy. Cuando uno dice que algo le cuesta mucho, dice: me costó un ojo de la cara. Para demostrarle a su papi rey su gran valor y su valentía, y para tener títulos y beneficios, Almagro va hacia el sur. Influido por los incas, que para quitarse a los españoles de encima, le dijeron que las tierras que estaban más hacia el sur del Perú eran tierras que eran muy ricas en oro. Almagro cayó en ese truco. Y en 1536 toma su mochila y sigue rumbo por la cordillera bordeando el Titicaca. Llega a Cupayapo, lo que hoy en día se llama Copiapó, acompañado de unos 10.000 yanaconas,
que eran indígenas que estaban al servicio de los invasores. Algo así como esos pacos y esos milicos con apellido mapuche que iban a reprimir a la gente de su propio pueblo por orden del Winca. ¡Yanacona! Ahí enfrentó algunos problemas y penurias. Muerte de varios de sus lacayos y asaltantes españoles y bueno, ya eran menos de 2.500 personas. Lograron sobrevivir a la cordillera. Se dieron cuenta que 3 españoles y sus yanaconas que se habían adelantado habían sido asesinados por los indígenas de Huasco y Coquimbo. Así que Almagro, haciéndolas de tío Emilio, para los que no saben es un personaje de la televisión chilena que se cree policía, quemó públicamente a los presuntos culpables y a los caciques locales. En el valle de Aconcagua se encontraron con un español que hace años había huido del Cusco por ladrón, ¿por qué otra razón iba a ser? Y le cortaron las orejas. Gonzalo Calvo de Barrientos, el primer español en territorio que hoy domina Chile, quien, conviviendo con los pueblos del sector, tenía la confianza de los indígenas. Esto le vino como anillo al dedo para Almagro, porque este español exiliado hablaba bien el idioma de la región, así que en poco rato se hizo el consejero de guerra de los invasores. Traidor. Bien, Almagro llega cerca de Santiago a las tierras de los que los incas llamaban Promaucaes. Ahí se encontró con otro español que había huido del Cusco también y convivía también con los pueblos locales, Antón de Herrada. Bueno, Almagro no tardó en reemplazar a su intérprete Felipillo, no, tú no, quien nada pillo advirtió a los caciques que los invasores venían a puro matarlos y a esclavizarlos a todos. Felipillo les recomendó pelear o huir. El nuevo intérprete sería Antón de Herrada. Y Felipillo, de quien aún no se determina de qué sector del actual Perú vendría, fue descuartizado con caballos por los españoles. Para estas alturas Almagro estaba con su corazón roto. Le habían dicho que por estos sectores se iba a encontrar con mucho oro. Y bueno, estaba muy desilusionado. Así que mandó a una columna de exploradores hacia más al sur. Y es acá donde los mapuches se encuentran por primera vez con el Winca español. Que cuando uno era cabro chico o cabra chica en el colegio nos decían que los mapuches eran tontos y que creían que los que venían eran dioses, que venían pegados a sus caballos. No olvidéis que nos toman por dioses. Pero la verdad es que los mapuches ya se habían enterado de la llegada de estos invasores. Aunque sí que sí, el caballo era toda una novedad y por ende despertó mucho la curiosidad de los mapuches. Este primer encuentro está fechado en el invierno de 1536, en la confluencia entre los ríos Ítata y Ñuble, antes llamado Reino Huelén por los mapuches, cerca de lo que hoy sería Chillán. Se venía la tremenda guerra, no sabéis nada. Los españoles, al mando de Gómez de Alvarado, tenían por intención llegar hasta el estrecho de Magallanes. En Reino Huelén encontraron la resistencia de un pueblo guerrero que desplegaba sus conas al encuentro con los invasores. Ahí, los españoles se arrodillaron mirando al cielo y rezaron a su dios y se prepararon al combate. Durante el Huaychán, los mapuches se mostraron valientes y se lanzaron con todo el Futanehuén. Sin embargo, el choque entre hombres montados a caballo con lanzas y espadas de acero y vestidos en metal versus guerreros a pie, obviamente nos puso en desventaja a los mapuches. Nuestros ancestros se arrojaron en masa hacia las espadas y lanzas para atacar. El resultado fue desastroso para los mapuches. Cientos de pupeñis muertos a la orilla del río, algunos prisioneros, muy pocos lograron escapar. Los españoles terminaron con varios heridos y se habla de un par de muertos. Aún así, Gómez de Alvarado se devolvió bien cagado de miedo por la resistencia de los mapuches. Vio cómo se arrojaban a la Huaychán como si no hubiese un mañana. Vio la pasión con la que nuestros ancestros combatían. Y bueno, tampoco es como que les hubiera gustado mucho el clima del sur. Cuando Gómez de Alvarado se encontró con otro ejército que iba a encontrarlos debido a su demora, les dijo que retrocedieran lo antes posible. Los mapuches eran como el Ayuwoki para los españoles. Informó a Almagro que nunca encontró oro, que solo se encontró con un pueblo aguerrido que puso toda la resistencia. Sumado a esto, había una sublevación indígena en el Cusco. Todo mal para Almagro, quien decidió finalmente agarrar sus cosas y devolverse para el Perú, donde fue hecho prisionero por su archirrival Francisco Pizarro, el gobernador, y finalmente fue ejecutado por estrangulamiento y decapitación. Los mapuches sabían que las riquezas de sus tierras no estaban en el oro que buscaban los españoles, sino en la naturaleza que tanto respetaron. Estaba en Mahuiza, en Lasquén, Leufú, Sequim, Lemú, Chayenco, todo nuestro Asmapún. Esta sería la primera de miles de batallas que dieron nuestros Cufiquechayán frente a tantos invasores, esas mismas tierras que nos han heredado para protegerla del Winca, que todo destruye. Nuestros ancestros que murieron cuidando esa naturaleza que te gusta visitar en verano y llenar con plástico, esa misma tierra
que te heredaron tus abuelos, para que después tú te metas al ejército del Winca a reprimir a quienes aún siguen luchando por ella. Mientras tú vas de Yanacona por la vida vistiendo ese uniforme verde con tu apellido Leuquén, Antivilu, Calfuqueo, y luego tú mismo, nieto de Huaychafe, que murió luchando para dejarnos las tierras, digas que los mapuches son terroristas, o comentes este video con alguna basura racista o alguna basofia que repetiste de algún medio ahueonado de información. Sí, dije ahueonado, ¿qué? El mapuche, sabiendo que lo que defendía con tanto ímpetu era la mapu en sí misma, sabía que los españoles no se habían ido para siempre. Los quimches sabían que en algún momento iban a tener que regresar. Y para cuando llegase ese momento tenían que estar preparados y preparadas. ¿Lo estarán? Felay Pupeñi, Pulamianca, Puguanui, entonces este video llega hasta aquí nomás. Pronto, muy pronto, vamos a seguir con esta historia. Espero te suscribas y pinches esa campanita que está ahí abajo para que puedas estar atento y atenta a mis videos. Sígueme por ahí en Instagram, en YouTube, en Wikipedia, ahí en Google Maps, en Tinder, Latin Chat, Fotolog, la calle y bueno, en lo que sea. Si te gustó este video, hazlo saber ahí abajito en la caja de comentarios y si no te gustó, bueno, también hazlo saber ahí en la cajita de comentarios. Peucayal Compuche.